Ejercicio anexo 1. Ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. El recinto es una pared semi-infinita con cara aislada. Y bueno, acá tenemos el dibujito. Acá está la cara aislada. Y tenemos, bueno, la ecuación es la ecuación de Laplace, obviamente. Laplaciano de u igual a 0. Las condiciones de contorno son que u sub x en 0i es igual a 0. O sea, la derivada de u con respecto a x a lo largo de esta pared de la cara es 0, esa es la cara aislada. U de 1i es igual a 1. U en x0 es igual a x y la función está acotada, o sea, el módulo de u es menor a e. Bueno, antes de empezar, vemos que tenemos un ligero inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo venimos resolviendo? Venimos hacemos separación de variables, u es y x por y, y en una de las dos, en x o en y, dependiendo de las condiciones de contorno, vamos a tener un problema de estudio bisimplificado. Ahora, como bien dijimos recién, depende de las condiciones de contorno. ¿En cuál vamos a tener un problema de estudio bisimplificado? En la variable en la cual tengamos dos condiciones igualadas a 0. Acá vemos que no tenemos dos ceros, ¿sí? La variable candidata para el problema de Sturm-Liouville es x, porque en 0 vale 0 y en 1 vale 1. Si acá dijera 0, ya de antemano nosotros sabemos que el problema de Sturm-Liouville lo vamos a tener en x. Pero bueno, acá dice 1, no dice 0. Entonces, así como está planteado, no tenemos un problema de Sturm-Liouville simplificado. Bueno, entonces no hay un problema de Sturm-Liouville simplificado. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a proponer varias cosas. Primero, que la U es una B de xy más una F que depende solo de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que esta F absorba de alguna manera este 1 y en B tengamos un problema de Sturm-Liouville simplificado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, U es B más F. Después, ¿qué tenemos? El laplaciano de B es igual a 0, lo mismo que el laplaciano de U es igual a 0. Y ahora lo que vamos a proponer son dos cosas para las condiciones. Primero, que B sub x en 0i es igual a 0, o sea, esto mismo que tenemos acá. Y la cuarta, que es la más importante, por así decirlo, es que B en 1i es igual a 0, que no es lo mismo que tenemos acá. Ahora vamos a ver cómo se traduce todo esto en lo que nosotros queremos, que es un problema de Sturm-Liouville simplificado o sea, poder aplicar separación de variables, en este caso en B, y tener un problema de Sturm-Liouville simplificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribir lo que nos están pidiendo las ecuaciones. Ux de xy es igual a bx de xy más f' de x. ¿Sí? Uxx va a ser bxx más f segundo. Ui va a ser igual a pi y uii va a ser igual a bii. ¿Por qué? Porque la f depende solo de x. Entonces cuando derivamos, la derivada en estos dos lados es 0. Bueno, ahora ¿con qué seguimos? El laplaciano de u, ¿a qué va a ser igual? A el laplaciano de b más f segunda. O sea, y bueno, y esto es igual a 0. Esto es por el laplaciano de b es igual a 0 por la segunda condición que nosotros proponemos. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Que f segunda tiene que ser necesariamente igual a 0. ¿Sí? Porque para que el laplaciano de u sea 0, si el laplaciano de b es 0, f segunda tiene que ser 0. Entonces, f, ¿qué va a ser? Va a ser una función lineal, a por x más b. Porque f segunda igual a 0, la que lo cumple es a por x más b. Bueno, entonces vamos a reescribir las condiciones de contorno, pero para encontrar A y B. O sea, vamos a reescribir las condiciones de contorno poniendo el foco en qué es lo que le pasa a nuestra f. Ux de 0i va a ser bx de 0i más f' en 0. Y todo esto va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Por 3, nosotros sabemos que bx en 0i es igual a 0. Entonces, ¿qué sabemos? Que f' en 0 es igual a 0. Entonces A va a ser igual a 0, porque f' es A. La otra condición es U de 1i va a ser B de 1i más f de 1. Y esto es igual a 1.
que es lo que tenemos acá. Ahora, por 4, b de 1i es igual a 0. Entonces f de 1 tiene que ser igual a 1. Entonces b necesariamente va a ser igual a 1. Bueno, entonces ya tenemos a y b, ya encontramos a f. ¿Sí? ¿Quién es f? F es simplemente 1. F lo que hizo fue absorber este 1. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, en b vamos a aplicar el método de separación de variables. Vamos a decir que b es una x que depende de x por una y que depende de y. Por cuestiones de notación, b ya sabemos que es de xy, y como x es de x y es de y, vamos a decir que b es x por y, sin aclarar de qué depende cada uno. Entonces vamos a reescribir un poquitito de vuelta las ecuaciones. Bx, ¿quién va a ser? X' por y, porque y es una constante. Bi va a ser x por y', del mismo modo. Bxx va a ser x segunda por y. Bi va a ser x por y segunda. Y ahora, ¿qué tenemos? Las condiciones de contorno para b. Bx en 0i va a ser x' en 0 por y en y. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, x' en 0 tiene que ser igual a 0. B de 1i va a ser igual a x de 1 por y de y. Y esto es igual a 0. Es la condición 4. Entonces, x de 1 va a ser igual a 0. Después, bueno, si no lo anotamos acá, pero si el módulo de u es menor a m, el módulo de b también va a ser menor a m y el módulo de f también. De hecho, f es 1, así que está acotado. Bueno, y entonces el módulo de x por el módulo de y tiene que ser menor a m, o sea, también tiene que estar acotado. A estas condiciones las vamos a llamar 1, 2 y 3 en números romanos. Estas 1, 2 y 3 y 4 ya no los vamos a utilizar más. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Tenemos las condiciones de contorno para b, y lo que tenemos que hacer es escribir la parte de las ecuaciones para b, o sea, la parte del laplaciano. Bueno, esto lo dejamos acá porque lo vamos a seguir utilizando. El laplaciano de b es bxx másbii. Esto que va a ser igual a y segunda por y más x por y segunda. O sea, estos dos términos sumados. Y bueno, ¿qué pasa acá? Nosotros al aplicar separación de variables, lo que estamos diciendo es que tenemos que b es x por y. Pero acá, el laplaciano, no lo vemos separado, no tenemos x por un lado y por el otro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de justamente separar las x de las y. Para eso, lo que vamos a hacer es dividir por b. ¿Por qué? Porque b es distinta de 0. Bueno, eso por ahí no lo dije acá, pero estos entonces salen de que y de y, o sea, la función y tiene que ser, o sea, no puede ser 0, porque si y es 0, x por y es 0, y b sería trivial, que no cumple. O sea, no es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, entonces, como b es distinto de 0, podemos dividir por b, y ¿qué tenemos ahora? Tenemos que, bueno, tenemos el laplaciano dividido por b, y acá lo que vamos a ver es cómo esta y se va con esta y esta x se va con esta x. Entonces esto nos queda x segunda sobre x más y segunda sobre y. Y todo esto ¿a qué es igual? A 0, ¿ok? Porque el laplaciano era igual a 0. Si divido por una constante, sigue siendo 0. Bueno, y ahora, ¿qué tenemos? Si pasamos la y para el otro lado, vemos que tenemos x segunda sobre x va a ser igual a menos y segunda sobre y. O sea, algo que depende solo de x es igual a algo que depende solo de y. Y las dos son independientes. Entonces, necesariamente eso tiene que ser una constante. Ahora, esa constante la vamos a llamar, en este caso particular, menos lambda. ¿Por qué la vamos a llamar menos lambda? Porque el Sturluville, ¿en dónde lo vamos a tener? En x, ¿sí? Porque tenemos las dos condiciones iguales a 0 en x. Entonces, como ya tenemos las condiciones iguales a 0 en x, vamos a querer tener la ecuación, la de x segunda más lambda x igual a 0. Por eso le ponemos un menos acá.
Bueno, entonces, de acá tenemos dos ecuaciones. Una, x segunda más lambda x igual a 0, y la otra, bueno, esta la vamos a llamar A, y la otra, y segunda menos lambda y igual a 0. A esta la vamos a llamar B. Entonces, como dijimos recién, con esta ecuación diferencial y estas dos condiciones, vamos a tener un problema de Sturlubil simplificado. De 1, 2 y A tenemos un problema de Sturlubil simplificado, entonces los lambda van a ser mayores o iguales a 0. La explicación un poco más detallada de cómo es que con estas dos condiciones iguales a 0 y esta ecuación deriva en un problema de Sturlubil simplificado se hizo en los ejercicios de la guía 7, el 1AB, 1AC y 1AF. Lo pueden consultar ahí si quieren un poco más de detalle. Entonces, para lambda mayor a 0 tenemos que la solución va a ser esta. De vuelta, acá también, ¿cómo es que nosotros sabemos que esta es solución de esta ecuación? Lo tenemos también en esos videos y más en detalle todavía en el ejercicio 9 de la guía 6. En definitiva, a esta solución, para esta ecuación hay dos tipos de soluciones, una las exponenciales complejas y la otra las trigonométricas circulares, seno y coseno. Como acá no hay ningún número complejo dando vueltas, vamos por las trigonométricas. Bueno, entonces, x va a ser a por coseno de raíz de lambda x más b por el seno de raíz de lambda x. X' va a ser la derivada de esto, menos raíz de lambda por a por el seno de raíz de lambda x, más raíz de lambda por b por el coseno de raíz de lambda x. Y ahora vamos a simplemente utilizar las condiciones de contorno para encontrar a y b. La primera condición, x' de 0, va a ser igual a qué cosa. Si ponemos un 0, el seno desaparece, el coseno es 1, nos queda raíz de lambda b. Esta es la primera condición y esto es igual a 0. Entonces, b tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque lambda ya es mayor a 0. De la segunda condición, tenemos que x de 1 es a por coseno de raíz de lambda. O sea, venimos acá, x vale 1, b ya es 0, entonces nos queda a por coseno de raíz de lambda. Esto es de la segunda condición, esta que tenemos acá. Y esto que es igual a 0. Bueno, perfecto. Entonces, ahora tenemos que a por coseno de raíz de lambda es igual a 0. Como tenemos un producto, uno de los dos tiene que ser 0, o a o el coseno de raíz de lambda. Ahora, ¿qué pasa? Si a fuera 0, las x va a ser 0, porque b ya es 0. Entonces, a, y si a y b son 0, x es 0. Si x es 0, b es 0. Es la solución trivial. Entonces, a tiene que ser distinto de 0, y entonces lo que nos queda es que lo que tiene que ser 0 es el coseno de raíz de lambda. Entonces, ¿qué tenemos? Que raíz de lambda va a ser los ceros del coseno, que es 2n más 1 sobre 2 por pi. Bueno, perfecto, ya encontramos raíz de lambda y lo que tenemos es que nuestra x n, porque ya depende de n, no de lambda, va a ser a sub n, porque para cada n vamos a tener una distinto, por el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por x. Bueno, para lambda igual a 0, tenemos que x es a sub 0 por x más b sub 0, la lineal, o sea, lambda igual a 0, nos queda x segunda igual a 0. Y bueno, vamos a ver qué pasa. X' es a sub 0, de x' igual a 0 es, bueno, x' es a sub 0, así que x' evaluado en 0 es a sub 0, esto es igual a 0, y entonces a sub 0 es 0, y x de 1 va a ser b sub 0, y esto también es igual a 0, entonces acá sí no hay mucho que hacer, a sub 0 y b sub 0 son 0, entonces el lambda igual a 0 no es autovalor. Bueno, hasta ahora, después de todo esto, de la b tenemos la parte de x, ahora nos falta la parte de y. Bueno, entonces, de la ecuación b, que era la de y segunda menos lambda y igual a 0, sabemos que para lambda mayor a 0 la solución es esta. De igual manera como en la otra ecuación, la solución a esto está en el ejercicio 9 de la guía 6, y bueno, lo tienen ahí. Ahora, comento nada más que las soluciones para esto van a ser o exponenciales reales o funciones las trigonométricas, pero las hiperbólicas.
En este caso en particular vamos a usar las exponenciales reales y ahora un poco más adelante vamos a ver por qué usamos estas y no las hiperbólicas. ¿Qué sabemos? Que el módulo de i tiene que ser menor a m, o sea que i tiene que estar acotada. Eso era por la condición 3, que el módulo de b, el módulo de u está acotado, entonces el módulo de b está acotado, entonces el módulo de x y el módulo de y están acotados. ¿Cuál es el dominio? I va de 0 a infinito. O sea que si i tiene que estar acotada y i va de 0 a infinito, nosotros lo que podemos deducir es que necesariamente d tiene que ser igual a 0. Porque si d fuera distinto de 0, esta parte que está acá, cuando i tiende a infinito, haría que toda la función tienda a infinito. C no hay problema, porque C está acotado. O sea, C para i de 0 a infinito, el máximo lo tiene en 0, que vale 1, y después va decreciendo hasta infinito, que tiende a 0. Bueno, este es el motivo por el cual les decía que elegimos las exponenciales. ¿Por qué? Porque si la condición que tenemos para la otra variable, que no es donde tenemos el problema de Sturm-Liouville, es que la función tiene que estar acotada, lo único que sabemos, nos conviene utilizar esta expresión de la solución porque así descartamos uno de los dos, o C o D, dependiendo del dominio de nuestra función. Si fuera de menos infinito a 0, descartaríamos el otro. Bueno, perfecto. D es igual a 0, entonces nuestra i sub n va a ser c sub n por e a la menos, en vez de raíz de lambda, 2n más 1 sobre 2 por pi por i. Bueno, macanudo, tenemos que nuestra b entonces va a ser la suma para cada n de xn por i sub n. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, nuestra b es x por i, pero nuestras x y nuestras y dependen de n. Entonces, para cada n vamos a tener distintas x y distintas y. Entonces, nuestra b va a ser la suma de todas esas xn por i sub n. Esto va a ser la suma para n igual 0 infinito de xn, que es a sub n por el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por x, por i sub n, que es c sub n, que es lo que tenemos acá, e a la menos 2n más 1 sobre 2 por pi por i. Y esto lo podemos reescribir con el coseno y la exponencial igual, pero lo que podemos hacer es comprimir este a sub n y c sub n en un e sub n. Podría ser j sub n, no importa. ¿Por qué? Porque en definitiva estos dos son dos constantes, dos coeficientes que van a acompañar a la sumatoria, pero tener 2 o tener 1 es exactamente lo mismo. Bueno, y ahora casi que está el ejercicio. Lo que nos falta es encontrar este sub n, porque u es b más f. F es 1 y b es esto que tenemos acá. ¿Y cómo hacemos para encontrar a b? Bueno, hay una condición que todavía no utilizamos, que es que u de x0 es igual a x. U sabemos que es b más f, y sabemos que u de x0, ¿quién va a ser? B de x0 más f de x. Esta es la condición 4 que nos quedó por allá. Y esto es igual a x. Entonces, b de x0 va a ser x menos 1. O sea, pasamos la f, que es 1, para el otro lado y nos queda x menos 1. Pero b de x0, ¿quién es? Es esto evaluado en x y 0. O sea, la sumatoria de 0 a infinito de e sub n por el coseno por 1, porque e a la 0 es 1. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el e sub n? Esto que tenemos acá es muy parecido a un desarrollo en serie de Fourier, ¿no? Es como si esto que tuviéramos acá sería el desarrollo en serie de Fourier de lo que tenemos acá. Pero tan derechito no es. Vamos a tener que trabajarlo un poquitito. Para eso vamos a hacer un bello croquis, un bello dibujito. Tenemos que la función es x menos 1. En 0 vale menos 1 y en 1 vale 0, o sea, es esto que tenemos acá. Y esto, para que sea el desarrollo, esto que tenemos acá, de esta función, ¿qué tiene que cumplirse? Que la función a desarrollar sea par, porque solamente tenemos la parte del coseno, la parte del seno no está. Entonces, ¿esta función es par o es impar? Bueno, esta función no es ni par ni impar, está definida solamente para los positivos. Entonces, como está definida solamente para los positivos, lo que podemos hacer es extenderla como si fuera una función par. Ahora sí, esta función que tenemos acá es par. Entonces, al extenderla como una función par,
lo que podemos asegurar es que esto que tenemos acá va a ser el desarrollo en serie de Fourier de una función que es esta que tenemos acá, ¿sí? Entonces, extendemos a la función para hacer el desarrollo de una función par. Bueno, entonces el sub n va a ser todo esto que tenemos acá. Vamos a explicarlo. Tenemos primero la integral de una función par de menos 1 a 1. O sea que eso va a ser dos veces la integral de 0 a 1. Eso explica este 2 y que vaya la integral de 0 a 1. Después que sabemos que los coeficientes van a ser 2 dividido el periodo por una integral. 2 ese es este 2 y el periodo también es 2 porque acá la función va de menos 1 a 1. O sea, el periodo es 2. Y después la integral va a ser de la función x menos 1 por el coseno de lo que tenemos acá. Coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por x. Todo eso diferencial x. Bueno, ahora para integrar esto vamos a tener esta ayudita. La integral de x menos 1 por el coseno de x diferencial x es x menos 1 por el seno de x más el coseno de x. Lo podemos ver si derivamos esto. Y acá tenemos el producto. La derivada va a ser lo primero va a ser la derivada de esto es 1 por el seno, o sea, el seno más x menos 1 por el coseno, lo que tenemos acá, x menos 1 por coseno, menos el seno, porque la derivada de acá. Y este menos seno se me cancela con el primer seno y me queda x menos 1 coseno. Entonces, la integral de todo esto va a ser 2 sobre este 2n más 1 sobre 2 por pi, es porque no tenemos el seno de x y el coseno de x, sino que tenemos el coseno de todo este cacharro. Entonces, para simplificar es lo que aparece. Entonces, esto nos queda x menos 1 por el seno, bla, 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 más coseno, bla, bla, bla. Todo esto evaluado en 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa? Cuando x vale 1, nos queda 0 por el seno de algo, 0, más el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi, que el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi son los ceros del coseno, o sea que es 0. Y cuando x vale 0, nos queda 1 por el seno de 0, que es 0, y el coseno de 0, que es 1. O sea que todo esto se resume en que nos da 1. Y finalmente, lo único que importa es esto que está acá, este 2 lo pasamos para arriba, y nos queda 4 sobre 2n más 1 por pi. Bueno, con eso, ¿qué tenemos? El sub n, que era lo único que nos faltaba. Finalmente, nuestra u de xy va a ser la f, que es 1, más la b, que es todo esto, que es la sumatoria de 0 infinito, de 4 sobre 2n más 1 por pi, por el coseno de 2n más 1 sobre 2, por pi por x, por e a la menos 2n más 1 sobre 2, por pi por y.